En esta mesa vamos a trabajar o vamos a intentar analizar o aportar un poco de luz sobre las etapas de la carrera investigadora, problemas y retos de cada uno de los momentos. Se me han colocado los ponentes un poco mal, yo quería colocarlos en relación a qué situación tenían dentro de esa carrera científica, también un poco para guiarme yo, no hace falta Julio, yo creo que me voy a manejar, porque aquí tenemos representantes de todos esos estadios, ¿no? De todas esas fases que llevan a la consolidación, que culmina al final de la mesa con Diana Roig. Voy a presentar brevemente a los ponentes y la idea es generar distintos temas. Traíamos algunos que hemos analizado previamente por correo, por mail. Estamos abiertos a lo que en casa queráis plantearnos o lo que queráis plantearnos también aquí, a ver si conseguimos hacer una cosa lo más ágil posible. Voy a empezar por Julio. Siguiendo este cursus honorum que decían los romanos, ¿no? Y que viene también para definir nuestra carrera universitaria, que está haciendo la tesis, si no me equivoco mal, tiene un contrato predoc en el Instituto Cajal del CSIC, una tesis en computación neurocientífica. Y bueno, una cuestión común a todos los investigadores de la mesa es que tienen una trayectoria internacional muy marcada, y esa será una de las cuestiones que yo creo que trataremos a lo largo de estos minutos. Y también que es un investigador muy interdisciplinar, que también es una cuestión que yo creo que deberíamos debatir. Ana Simón. Os adelanto que tenemos una Ana, una Diana y una Adriana en la mesa, o sea que disculparme si en algún momento me trabo. Ana Simón se encontraría avanzando en esa situación, en esta carrera científica. Está en la transición a postdoc, a un contrato postdoc en el CENIC. Es ingeniera biomédica y bueno, pues se encuentra ahora mismo, obtuvo la beca de la Caixa y está justo en este momento de transición de la fase predoc a la fase postdoc, si no me equivoco mal. Adriana. Muy bien. En este caso estamos con una investigadora postdoc senior, es decir, ha avanzado ya su carrera hasta rozar casi la consolidación, esperemos que no tarde mucho. Ella trabaja en el Instituto de Investigación Universitario de La Paz, también incidiendo en esa sinergia, ¿no? Ahora mismo entre los centros sanitarios y el sistema de ciencia, ¿no? Materializándola. Y bueno, también acaba de volver de España y se incorpora con una Marie Curie a este Hospital Universitario de La Paz. Y Diana Roig es miembro de la Academia Joven de España, es profesora de investigación del ICREA, de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, y también profesora de la UOC, y ella ya ha llegado a donde queremos ir todos, que es a consolidar, y nos dará esta visión un poco ya desde la estabilidad. Pues después de esta presentación, que espero no haberme enrollado mucho, sí que anotamos varios temas, ya os digo, estamos abiertos a alguno más, y uno de ellos que siempre, a mí también, porque yo tampoco he seguido el camino estándar y porque creo que ese camino estándar y guiado es mucho más complicado, ¿no? En la intervención anterior se nos hablaban de las fases de la carrera científica como si no hubiera, ¿no? Como si fuera un continuo y tuviéramos muy claro desde que nos licenciamos hasta que consolidamos cuáles son los pasos, y creo que no es tanto. Y en ese sentido era un tema que planteaba Ana y que planteaba Julio, y bueno, me decía Ana en uno de los correos que no siempre el camino estándar es la mejor opción, y yo añado, o la opción, porque muchas veces la propia realidad nos obliga a buscar otros caminos. Entonces, no sé si queréis reflexionar un poquito los dos sobre esta cuestión, ya que era lo que los planteabais también dentro de esa interdisciplinaridad, ¿no? De la necesidad de reinventarte tantas veces casi como contratos ¿no? consigues. Si quieres empezar, Ana. Muchísimas gracias, Yolanda, por la presentación, y gracias también a la organización de esta jornada. Me hace bastante ilusión compartir con vosotros hoy estas reflexiones. Entonces, sí, bueno, yo le comentaba a Yolanda un poco la experiencia que yo tuve, ¿no? Al acabar el grado, bueno, pues planteé aplicar una beca de máster de la Caixa, que me rechazaron. Yo lo tenía todo perfectamente cuadrado en la cabeza, quería continuar con la línea que ahí había empezado en el TFG, irme a Oxford, bueno, estaba todo perfectamente cuadrado, pero me rechazaron esa beca, ¿no? Entonces, yo afronté este fracaso y, bueno, decidí irme a Alemania a investigar antes de empezar el máster, y, bueno, eso de cara a todos mis compañeros era un poco como un poco pérdida, ¿no? De un año perdido, ¿no? Porque, bueno, pues lo normal después de acabar el grado es empezar un máster. Pero bueno, para mí fue todo lo contrario, porque me permitió pues, formar parte de un grupo de investigación muy multidisciplinar,
formar parte de proyectos europeos, establecer colaboraciones internacionales que me aportaron una gran visión, ¿no? Y esto pues al final me permitió desarrollarme a mí, desarrollar mi visión y bueno, pues al final a volver a aplicar a una beca de la Caixa, en este caso predoctoral, para volver a España. Entonces mi reflexión era un poco pues al final la capacidad de abordar problemas quizá inesperados, ¿no? Pues es importante, nos puede abrir quizá otros caminos que no habíamos planteado inicialmente y nos puede, bueno, aportar muchas visiones diferentes, salidas, etcétera. Yo creo que es importante desdramatizar esos problemas inesperados y en el fondo yo creo que todos los que estamos aquí, si hay una única cosa que nos une es la vocación. Si no tuviéramos vocación, ninguno de nosotros estaría aquí, porque esto, bueno, no es un camino de rosas, todos lo sabemos, las dificultades que nos encontramos, que vamos a ver de todo tipo, ¿no? Porque en el fondo esas dificultades son las que marcan casi el camino, incluso ya dentro, una vez que uno consolida, surgen otros problemas diferentes. Pero es importante que incidamos, ¿no?, en esa capacidad, ¿no, Julio? También tu experiencia va por ahí, ¿no? En redefinirse, en readaptarse, en ser flexibles mentalmente, sobre todo para la gente que está iniciando esta carrera científica, ¿no? Sí, mi experiencia fue bastante similar. Yo también terminé la carrera, hice una ingeniería y luego estuve trabajando un año en un laboratorio. Todavía tenía dudas si quería irme más hacia el mundo de la industria, si quería en investigación, cuáles eran las ventajas, cuál era realmente lo que me atraía más o menos. También apliqué a la Caixa primero para un máster que me rechazaron y luego acabé consiguiendo la Caixa para el doctorado. O sea, en ese sentido una carrera similar, pero justo mirando hacia atrás un poco, a veces pensamos que parece que la carrera de investigador es contrarreloj continuamente, todo el rato luchar contra plazos y si tienes un año que estás más parado, todo eso luego te afecta en futuro. Y en mi caso, mirando hacia atrás, creo que precisamente ese año que tuve la oportunidad de estar trabajando en un laboratorio antes de empezar con el doctorado me permitió tener una visión y encontrar un poco también qué parte de todo el mundo de la investigación era la que me atraía más y ganar un poco de tablas. Entonces, creo que ese contrarreloj es importante y hay siempre presión, pero que hay veces que estos momentos más de bajona o más de que no consigues lo que esperas, precisamente son los vuelos que más te aportan a nivel profesional. Es el arte de perderse, ¿no? De Solnit, bueno, pues que también el otro día en la jornada del lunes salía. Y al margen bueno, pues de estas dificultades hasta que uno encuentra su camino, ¿no? En estas primeras etapas. Otro tema, en este caso yo creo que común para todos los miembros de la mesa, es el que han estado fuera y han tenido que volver, ¿no? Que también se señalaba. Se decía, comentaba antes el secretario de Estado, que antes era una obligación casi. Cuando con la crisis del 2008, del 2009, hubo una estampida de investigadores. Ahora yo creo que eso ha cambiado, ahora tiene una parte más formativa, menos dramática, espero, ¿no? Me gustaría también que me contarais vuestra experiencia. Seguimos con Adriana y también puede comentarnos algo Diana, que también ha sufrido ese proceso de salida, que yo creo que yo también quiero mantenerme en la línea del optimismo. Es verdad que hasta que uno no consolida ser optimista es complicado. Luego uno se vuelve optimista, yo creo que cuando ya tiene las habichuelas seguras, pero bueno, yo creo que ha cambiado esa dinámica y que en vuestro caso ya no es tan dramático como los investigadores a los que se hacía referencia antes. Sí, bueno, a ver, yo os puedo contar un poquito mi experiencia, que también ha sido un camino que no ha sido recto, ha dado muchos bandazos porque yo soy ingeniera química por la Politécnica de Madrid, entonces cuando yo estudié tenían el sistema de doble título, que tú te ibas un año al extranjero y tenías un máster también por la universidad a la que te ibas. Entonces yo me fui a hacer eso, me fui a Estados Unidos y tuve esa suerte. Lo que pasa es que cuando yo ya estaba allí fue cuando me di cuenta que yo no quería seguir en el ámbito de la ingeniería química porque yo tuve allí mis primeras experiencias de investigación y me di cuenta que eso era lo que de verdad me gustaba. Y además quería hacer investigación en biología, que yo era ingeniera química. Entonces, pues cuando quise volverme a España, en ese momento cuando yo ya iba a terminar mi año ahí en Estados Unidos, me di cuenta que si yo quería volver a España a hacer un doctorado en biología, aquí no me iba a coger nadie. Porque la experiencia que yo he tenido, por lo menos, es que aquí somos un poquito menos abiertos a esta interdisciplinariedad, al aceptar gente que viene de otros campos, que a lo mejor de primeras puedes decir, es que no sabe nada sobre mi campo, ¿qué va a aportar? Pues es gente que viene pues, con una mentalidad fresca, que a lo mejor tiene otras formas de resolver los problemas que tú no sabes ver.
Entonces yo tuve la inmensa suerte de que mi tutora de doctorado de allí, eso era precisamente lo que buscaba. A ella no le importaba que yo no tuviese ni idea de biología, ella era lo que buscaba, era una persona precisamente que pudiese ver los problemas de otra forma. Entonces pues tuve la inmensa suerte de poder quedarme a hacer el doctorado en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues cuando yo terminé el doctorado en Estados Unidos, yo quise volver a España y no estuvo fácil la cosa. O sea, yo estuve mirando, hice algunas solicitudes y no me contestaron. También el acceso, que ya se nos ha ido por desgracia el representante del ministerio, de las homologaciones es un problema, porque yo teniendo un título, un doctorado en Estados Unidos, yo para determinadas posiciones del sistema español no tengo un doctorado, porque todavía no he hecho el proceso de homologación. Entonces, eso es difícil. Se me cerraban muchas puertas. Entonces, yo tuve la suerte de que no solamente eché en España, eché también en otros países de Europa y en Suecia me cogieron y he pasado 5 años en Suecia, también entre medias intentando volver. Entonces, yo he pedido todo tipo de financiaciones españolas, pero como no tengo padrino en España, no tengo vínculos con España, no sé tampoco cómo escribir de forma bien, a lo mejor las solicitudes en España, porque en cada país las solicitudes tienen sus cosillas. Pues me ha sido bastante difícil volver y al final he conseguido volver con una Marie Curie porque pues, he tenido esa suerte de que la Unión Europea sí me ha querido dar esa posibilidad y entonces pues he logrado volver, pero que no ha sido un camino de rosas y no ha sido recto y nunca creo que he conseguido lo primero que he pedido o el primer sitio al que he aplicado, pero que eso no necesariamente ha sido algo malo. O sea, yo estoy bastante contenta con mi trayectoria. ¿Me hubiese gustado volver antes? Sí, pero de momento estoy bastante contenta con haber conseguido volver. Así que Qué bien, qué buen punto de vista tan optimista además. Y nuevamente volviendo a hablar de lo que hablábamos antes, ¿no? De que esto no es una línea recta. Muy pocas veces es una línea recta. Vamos, en mi experiencia no os la cuento porque no es objeto, pero yo, vamos, peonza poco. Y ahora Diana también un poco ya desde esa visión, ¿no? Más asentada, más tranquila, más reposada, que tienes la capacidad también, yo creo que conforme vas avanzando, de ver todo lo bueno que ha tenido, todo lo malo, ¿no? De nuestra carrera. Vale, gracias. Como imagino que hay bastantes estudiantes de máster y doctorado ¿no? que nos están escuchando online, lo primero que querría decir es que esto es una carrera de fondo. Tienes que tener mucha vocación y mucho tesón. Yo hice esta carrera, entre comillas, estándar, pero bueno, que como decíamos, tiene muchas variantes. Beca FPU, Beatriz de Pinós, una postdoc en el extranjero, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, la beca Leonardo Entremedio, UNRC, y hasta el ICREA no me consolidé. O sea que imaginaros todos los estadios por los que he tenido que pasar y por los que tienen que pasar la mayoría de mis compañeras y compañeros. Dicho esto, yo soy una privilegiada. Como decía antes en el comentario a la mesa anterior, empieza mucha gente y termina muy poca. De los compañeros y compañeras que empezaron conmigo, hay muy pocos que están haciendo carrera, entre ellas Siria, con quien coincidí en la Pompeu Fabra, pero es mucho tiempo y mucha dedicación y mucho sacrificio también a nivel personal. Por tanto, eso es algo que ¿no? la gente más joven tiene que tener en cuenta si quiere seguir así. La internacionalización sigue siendo obligatoria porque cuando participo en todos los juris y comités diversos, o sea, sigue siendo un requisito, por tanto hay que salir y volver si puedes y sin ser pesimista, pero bueno, o sea, prefiero ser realista antes de alentar ¿no? carreras que se queden por el camino. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía la compañera sobre la interdisciplinariedad. En los paneles sigue costando entender a la gente que trabajamos a medio camino, en mi caso, ¿no? entre las humanidades y las humanidades digitales, la literatura, la sociología. Y bueno, a veces es complicado, sobre todo a nivel nacional, que tú puedas presentar propuestas que toquen distintas teclas. Pues me voy a saltar el orden que teníamos, porque teníamos un pequeño guión, pero me parece muy interesante esta cerrazón del sistema de ciencia español, esta falta de utilidad, esta rigidez que hace que nos tengamos que encasillar en una disciplina concreta, porque ha salido también, y también que nos obliga a tener una burocracia que termina
desbordándonos y que ocupa una parte importante de nuestro día a día cuando no debería ser así. Y una cosa que siempre comentan, yo no he tenido una estancia en el extranjero amplia, pero lo que siempre comentan los compañeros que se reincorporan es que fuera puedes investigar y aquí te come esa burocracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el grado, ¿no? Debería, simplemente la propia conformación de nuestros grados ya nos redirige a ese cierre cuando estamos viendo aquí, a lo mejor Julio puede hablarnos también, ¿no? Y Ana, porque sus carreras vienen, ¿cómo han podido adaptarse, ¿no? Adaptarse en su vuelta a nuestro país, esa multidisciplinariedad o esos ángulos distintos de la investigación, ¿no? ¿Qué dificultades? ¿Cómo lo habéis podido gestionar y qué os aporta, por otro lado, evidentemente, en vuestra carrera? Sí, en mi caso, desde el inicio, mi carrera relativamente interdisciplinar, desde un origen, yo me fui a hacer un máster a Londres, que sigo en proceso de la homologación del título desde hace 2 años, o sea que es un proceso Es increíble. que sigue para adelante. Y una de las sensaciones que he tenido siempre que está fuera, en mi caso, la interdisciplinaridad creo que es una gran ventaja, sobre todo en campos que de manera nativa son, o sea, neurociencias tan amplios como decir medicina, que todo entra dentro de neurociencia y per se ya implica y es necesario que venga gente de distintos ámbitos a aportar una visión distinta, no tiene nada que ver la neurobiología desde un punto de vista muy biológico que algo más computacional. Y desde fuera siempre me da la sensación de que esta interdisciplinaridad ha sido un valor añadido, algo que la gente ha valorado y pensaba que traía algo bueno, mientras que aquí se ve un poco con reticencia, un poco el reinventarse, el como, no lo tenías tan claro desde el inicio y por eso has ido dando bandazos. Cuando creo que cada vez más la ciencia y con lo rápido que avanza, es necesario que venga gente de distintos campos a aportar visiones distintas al mismo problema y a enfocarlo desde distintos puntos. Sí, bueno, yo relacionado también un poco con lo que comentaba Diana antes, bueno, ya me fui a Alemania, he vuelto y ahora estoy otra vez en el punto de, bueno, he acabado mi etapa predoctoral justo ahora y estoy planteándome volver a ir. Entonces, bueno, analizando también, estoy optimista en el sentido de analizando perfiles, ¿no? Que se han ido y han vuelto, pues bueno, me hace ilusión el hecho de poder ir fuera, adquirir una expertise complementaria a la formación que yo ya tengo, que pueda ser única, ¿no? De cara a España, que puede ser atractiva, ¿no? Porque aquí quizás no exista. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estoy con incertidumbre, pero también con ilusión de afrontar quizá ese reto y creo que, bueno, que existen en España opciones como atracción de talento, otras becas que pueden valorar, ¿no? Puede ser un perfil atractivo para bueno, que pueden conseguir, ¿no? Pues mira, tenemos una pregunta en el foro. Esther García nos pregunta algo que, bueno, pues a lo mejor nos puede contestar Diana y así voy haciendo, como os habéis puesto a cada lado, voy girando. Pregunta que quería saber cuántos años es la media que tienes que estar en el extranjero para volver a España. Creo que es una pregunta, bueno, que cualquiera de vosotras, cualquiera puede responder y que además tiene mucho que ver también con una cosa que hablamos en nuestros correos previos, que es cuándo volver, cuándo da uno el paso de volver, en qué momento de su carrera, porque ahora mismo acaba de plantear Ana, no, yo he estado fuera, he vuelto y me vuelvo a ir, es que realmente estamos jugando con yo creo que debemos olvidarnos casi en esa idea de irnos y volver, ¿no? Que forma parte de un continuo y hay que integrarlo precisamente porque ya no es una ruptura tan dramática como era hace 10 años, que el que se iba porque no le quedaba más remedio y no iba a volver. Yo tengo compañeros, yo soy un poquito mayor que los miembros, un poquito mayor, una década mayor que los miembros de la mesa, y tengo compañeros que se han ido para no volver y además ya ni se lo plantean, ¿no? O sea, de esos cerebros fugados que se quedaron fuera. Pero ahora yo creo que esto, ¿no? Podéis contar vosotras a lo mejor en este sentido, contestarle a Esther. Vale, a ver, yo creo que hay que distinguir como dos caminos, ¿no? El camino más de la investigación, ¿no? Que es ese camino estándar, ¿no? De todas las becas postdocs que hay, etcétera. Entonces, por ejemplo, para la Ramón y Cajal, si no recuerdo mal, porque lo van cambiando a veces, tienes que tener como mínimo 2 años en el extranjero para poderla pedir. Pero obviamente la competencia es muy alta, con lo cual, como más años tengas, pues eso te va a beneficiar. Y aprovecho para decir, porque eso es algo que yo intento promover en todos mis doctorandos y doctorandas, que si tenéis una cotutela con una universidad extranjera, eso os va a beneficiar enormemente porque os va a distinguir del resto de competidores. Por tanto, mínimo 2 años, pero hoy en día con la competencia que hay, o sea, muchas veces no es suficiente. Sí, básicamente poco más que aportar que realmente no hay un número de años de media, porque es que también depende mucho de en qué etapa de la carrera te vayas, porque si te vas para hacer el doctorado,
pues van a ser 4 o 5 años que vas a estar fuera. Y eso si vuelves después del doctorado. Si haces tu doctorado en España y después te vas en una etapa de postdoc, pues lo que decía Diana, que 2 años suele ser normalmente lo mínimo, básicamente porque es lo que te van a pedir en muchas becas y muchas financiaciones, pero ahí está luego la facilidad de volver. Yo intenté empezar a volver a los 2 años. Mi idea cuando me fui a Suecia es que yo me iba con un contrato de 2 años y al final me acabé quedando 5, porque es la dificultad a la hora de pedir. Entonces es muy difícil establecer una media o una mediana siquiera de número de años fijos. Creo que depende mucho de la situación de cada uno. Y también me gustaría apuntar una cuestión que tampoco hablamos en los correos previos, pero que tiene que ver con la docencia, que se ha señalado también, ¿no? Para volver, al final, casi es un requisito que tienen las carreras más científicas en el sentido clásico, pues hay muchos más centros de investigación, muchos otros sitios donde volver. Que parece que estamos con la canción, ¿no? Y la película, pero para los que somos de humanidades, realmente la vuelta, con contadísimas excepciones, es al ámbito universitario. Y ahí tenemos el problema de la docencia que no se acumula, que tú no puedes acumular y que tú no puedes conseguir fuera, y que incluso ahora se está modificando, pero incluso cuando te reincorporas con esos postdoc a esas universidades tienes muy poca docencia. Ahora parece que se está mitigando. A lo mejor ahí Diana, que está en el ámbito de las humanidades, puede apuntar algo, porque creo que es un tema muy importante, ¿no? Si nos exigen docencia, ¿cómo la conseguimos cuando no tienes opciones de darla? No sé si puedo responderte porque es uno de los problemas mayores que tenemos. A ver, o sea, antes creo que me he dejado que el otro camino justamente era el de profesorado de universidad. Cuando tú estás en la universidad muchas veces no es necesario irte, ¿no? Porque tú ya tienes, pues eso, ¿no? Ayudante doctor, contratado doctor o los sistemas que corresponden en Cataluña. Tenemos otras figuras, pero viene a ser lo mismo. Pero bueno, depende un poco de las oportunidades que te ofrezca tu propia universidad. O sea, en mi universidad cuesta mucho. O sea que mis doctorandas no han podido dar docencia y las investigadoras postdoctorales han podido hacer docencia en el máster, pero con algunas dificultades. Así que no es sencillo. Yo creo que esta es una de las cuestiones que qué pena que se nos haya ido el representante del ministerio, deberíamos plantear, porque ya digo, es especialmente complicado en el caso de las carreras más de humanidades, de ciencias sociales, en las que hay menos centros de investigación. Y otro de los grandes temas también es el tema de los papers, de las publicaciones, que es verdad que parece que se están renovando, parece que bueno, estamos en un momento en el que, a pesar de todas esas sombras políticas que sobrevuelan, ¿no? Que estamos viendo, pero estamos viendo cómo también hay mejoras evidentes y se nos está oyendo a los investigadores, pero sobre todo en esas etapas iniciales en las que uno tiene que publicar y no sabe ni siquiera por dónde empezar para ir haciendo, ¿no? Vosotros, vuestra experiencia con este tema de esta tortura que tenemos, de la exigencia continua de publicar y de publicar en ciertos lugares. No sé si queréis apuntar alguna cosilla sobre esta cuestión, Ana, o... Sí, bueno, yo creo que la presión por publicar está presente desde el principio, desde el máster, desde el doctorado, ¿no? Es algo real. Pero bueno, reflexionando sobre esto, pues quizá plantearnos también presión por publicar, en cierto modo, pues puede ser muy, muy malo, ¿no? Al final llegas a un círculo vicioso, la calidad de la investigación desmejora, pero también puede afrontarse, o también lo veo como, bueno, puede ser una presión por publicar. Podemos enfocarlo quizá, ¿no? Como una presión por publicar, como comentaba antes también Óscar, algo traslacional, pero traslacional de verdad, ¿no? Quizá una presión por publicar, por lo que hacemos sea por y para la sociedad, que se traduzca en algo, ¿no? Que al final tenga un impacto, una transferencia tecnológica, ¿no? Hay diferentes maneras de enfocarlo, pero sí es algo que está presente desde etapas muy, muy tempranas. ¿Cómo lo lleva Julio? Cuéntanos. Sí, yo lo que veo cada vez es un mundo más competitivo. En todos lados somos mucha gente queriendo entrar en sitios que el tamaño es el que es. Cada vez es más común que la gente entre a la etapa del doctorado ya con publicaciones previas. Creo que hay una parte, a lo mejor, entre grandes comillas, que hay un motivo claro por el que el mundo de la publicación es importante, la manera que tenemos de comunicar ciencia, o al menos era. Creo que a lo mejor la manera que tenemos que cambiar es cuánto se evalúan los méritos, por qué tienen tanto peso sobre los méritos a la hora de evaluar tu currículum, tu trayectoria, las publicaciones o el nombre del sitio donde publiques.
Creo que llega un punto o un ritmo en ciertos campos, sobre todo, donde esa presión, esa necesidad de publicar puede acabar afectando la calidad de la ciencia que hacemos. Tenemos una crisis enorme de reproducibilidad de resultados, que es innegable, y parte de ella, personalmente, creo que se debe a esta necesidad, esta presión continua a la que se somete a todos los investigadores por publicar o perecer, no hay otra solución. Y eso afecta a la calidad de la investigación, que es lo más importante y el motivo por el que estamos ahí. Mira, tenemos totalmente de acuerdo. Creo que si os hago a vosotras la pregunta, estaremos todos, da igual en qué punto de la carrera, si a lo mejor Diana quiere... No, o sea, solo querría, para quizá la gente que no lo conozca, no, o sea, hay mucho debate sobre qué es la slow science, ¿no? Y un poco viene a ser lo que ahora Julio mencionaba, ¿no? O sea, la necesidad de pensar, de leer, de poder escribir con calma, y eso, por desgracia, no siempre es así. Hay una pregunta en el chat que Sí, no sé iba a si... leerla ahora mismo. Diana, ahora mismo. Justo iba a trasladársela a Adriana. Bueno, pues un poco por repartir juego. Habla de, realmente lo que nos plantea Carlos es que si todos estos problemas o los problemas que estamos mencionando, algunos de ellos residen en la falta extrema de financiación y que nos estamos peleando por las migajas e intentar adaptarnos y darnos palmaditas en las espaldas por sacrificar un año sin cobrar investigando en Alemania. Creo que es una visión bastante hardcore. No sé. Diana, ¿cómo lo ves? O sea, perdón, Adriana, perdonadme, ya sabía yo que en algún momento... No pasa nada. Pues sí, la verdad es que por desgracia creo que influye mucho la falta de financiación basal, la falta de estabilidad, las pocas oportunidades y lo competitivas que son estas pocas oportunidades, que es que, pues, como bien comentan, estamos peleándonos por las migajas. Y eso, además, también repercute en lo que estábamos comentando hace un momento, influye en el publica o muere, que antes se presumía de que en España tenemos una alta producción científica porque publicamos muchos papers, pero es porque tenemos que pelear a cuchillo por publicar lo más posible, porque en las pocas convocatorias que tenemos, lo que más se valora es al peso el número de papers que tenga. Entonces, yo creo que eso es malo para la investigación porque acabamos publicando basura. Lo siento por si suena demasiado fuerte, pero hay mucha gente que tiene que cortar proyectos a la mitad, hace el salami slicing para en lugar de publicar un buen paper, te publica 7 que son a medias, pero porque básicamente es lo que... Y la mayoría de estos problemas se pueden resumir en la falta de financiación, por desgracia. Yo, por lo menos, eso es lo que hasta ahora he visto. No sé si tenemos otras opiniones distintas. No sé si hay alguna opinión diferente en la mesa. Sí, solo quería añadir que hay la declaración DORA, que es la declaración de San Francisco, en teoría, esta declaración que muchas universidades han apoyado, va en contra justamente de todo lo que estamos hablando, ¿no? De lo cuantitativo y de esa publicación masiva, pero a la práctica, por ejemplo, ahora, ¿no? Con las R3 que se han evaluado, sigue sin entender muchas evaluaciones que no se han dado positivamente y que parece que van justamente en la misma dirección. Por tanto, o sea, la teoría es una cosa, pero luego la práctica parece indicar otra, ¿no? Así que, bueno, también necesitaríamos al secretario del Ministerio para preguntarle sobre este tema. Claro, porque realmente tampoco sabemos qué nos va a traer Dora y si va a bajar esa presión, porque si la competición sigue siendo la misma y el número de plazas sigue siendo reducido, se modificarán los criterios, pero posiblemente esa sensación de publica o mueres, ¿no? Se mantenga. Y comenta Cristina que, bueno, que posiblemente pues esta presión por publicar no se puede justificar ni porque tengamos más ciencia, ni porque por el avance de la sociedad, sino que tiene que ver con las condiciones laborales precarias. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos. Hemos mejorado mucho, pero seguimos en una situación precaria, con una inestabilidad, con una temporalidad muy alta y con la necesidad de ir demostrando a cada paso que das que sigue siendo el mejor y que puedes ir avanzando en ese cuello de botella, en ese embudo, que es otra de, yo creo, de los problemas graves que tenemos y que señalaba también Diana. Ella decía, de todos los que empezamos somos muy pocos y vamos perdiendo miembros por el camino precisamente por esa falta de financiación. Y yo creo que hay un momento ahí muy crítico que hablábamos también, que es, bueno, pues la necesidad de que todos los investigadores seamos IP. ¿En qué momento surge esta necesidad
cuando es que es inviable desde el punto de vista, creo yo, de la producción, desde el punto de vista de la gestión de equipos. Uno solo puede continuar con una cierta calidad en la carrera investigadora si se convierte en un IP, en un líder, y es capaz de, claro, ese es el último gran cuello de botella. No sé si a lo mejor en este lado de la mesa que estáis más cerca de llegar o que habéis pasado ya, en este caso tendríamos una candidata a ver si consigue pasar y una candidata que ya lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo se afronta? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué pensáis de esta cuestión? O sea, yo creo que, bueno, para empezar, o sea, la gente que está más vinculada a la universidad, no creo que todo el mundo necesite ser IP. O sea, hay muchos investigadores que son profesores y no son IPs y no es un requisito para avanzar en sus carreras. Los que en cambio hemos cogido una línea más de investigación pura y dura, ahí sí. Y el sistema es muy perverso porque, por ejemplo, candidatas que puedan presentarse a la Ramón y Cajal les van a decir que no sacan la Ramón y Cajal porque no han sido IPs. Pero si no se les da la oportunidad de ser Ramones y Cajales, nunca van a ser IPs porque nunca van a pedir proyectos. Y a la vez a mí me pasa que muchas veces me siento obligada a ser siempre IP porque si no, no nos van a conceder la financiación. Y yo no quiero ser siempre IP porque la vida no me da y porque, o sea, quiero dar esa oportunidad a mis compañeras. Por tanto, bueno, o sea, el sistema en ese sentido también es muy perverso. Y con respecto a la financiación, tenéis que pensar que los proyectos nacionales, por ejemplo, en el caso de las humanidades, nuestros proyectos sacaron 45.000 y 60.000 euros y eso es la franja altísima, pero es que el mismo tipo de proyectos en Alemania son 200.000. Por tanto, muchos investigadores que trabajan en otros países no tienen la misma necesidad que tenemos nosotros de pedir proyectos europeos o consorcios, que son los consorcios que antes mencionaba Óscar, porque es que con el dinero que sus propios gobiernos conceden se pueden hacer ya muchas cosas. Con el dinero que nosotros conseguimos a través de los proyectos nacionales es tan poco lo que puedes hacer que estás obligada a ir a la Comisión Europea para pedir más. O sea, no es que, o sea, lo digo para aclarar también lo que comentaba antes en el panel anterior. Nada, yo solo añadir en la etapa en la que yo estoy, el principal problema es la ansiedad por la falta de estabilidad, por la precariedad de no saber. O sea, yo tengo ahora mismo un contrato de 2 años que acabo de comenzar y ya estoy pensando en qué voy a hacer después. Y ya tengo una lista entera de proyectos que tengo que pedir, de becas que tengo que solicitar, de ayudas que tengo que solicitar para asegurarme de que no me voy a la calle dentro de 2 años. Y eso, aparte de la ansiedad que me causa, provoca que yo no me pueda centrar bien en desarrollar mi proyecto y en hacer investigación. Entonces, pues yo creo que eso es un problema, que hay tan pocas posibilidades que tengo que abarcar tanto y ya desde tan pronto, porque pues, los plazos tardan un montón, las cosas tardan muchísimo en salir, tienes que hacer las solicitudes mucho antes, como con años vista. Entonces, pues bueno, en esa etapa en la que yo estoy, yo creo que es un problema, tal y como está planteado el sistema ahora mismo. Pero bueno. Claro, al final, si estamos más pendientes, yo también he sufrido esto y todavía lo sufro, que todavía estoy ahí con un pie dentro y un pie fuera. Al final, estás más tiempo pensando en tu autosupervivencia que en lo que te deberías dedicar, que es a investigar, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un lastre grande. Y esto viene con la pregunta, yo creo que encaja perfectamente, incluso contesta la pregunta que nos hacía Rubén en el foro, en el que dice, ¿cómo han llevado la readaptación al sistema español? Pues Diana, o sea, perdón, Adriana lo está dejando muy claro también. No sé si alguno quiere responderle a Rubén. Él dice que estamos trayendo gente súper cualificada, pero captándolo sin fondos, con burocracia, es decir, con un trabajo precario o con una situación precaria de vuelta. No sé si es vuestro caso, creo que también depende, ¿no?, de la casuística personal de cada investigador. Sí, creo que en general un tema común o que acaba afectando a todas las etapas de la investigación es un poco lo que decía antes. Se comentaba que en España se dan muchas oportunidades, tenemos muchas becas predoctorales, tenemos muchas plazas, pero al final si la calidad o las condiciones de esas plazas son tan pésimas, no estás consiguiendo solucionar un problema de raíz. Entonces, bueno, comentamos que en España tenemos, por ejemplo, el tema de las FPUs, pero ¿cuáles son las condiciones con las que te metes en una FPU? Y entonces tienes que acabar recurriendo a otras becas de fundaciones. Entonces, bueno, creo que es algo que vas arrastrando o que al menos por lo que veo yo a futuro voy a seguir arrastrando conforme vaya avanzando en mi carrera científica, que claramente en algún momento habrá que cambiar y replantearse qué sistema estamos utilizando y cuáles son las limitaciones.
Sí, porque se decía antes, ¿no? Comentaba antes Óscar que en bueno, pues en estas comisiones se intenta un poco adaptarse a que todo el mundo tenga esa financiación. A lo mejor estamos generando, ¿no? Cubriendo muchos expedientes con muy poca financiación y a lo mejor eso también no es bueno, sí que se apoye esa parcelación, ¿no? Que se apoyen muchas candidaturas, muchas FPUs, muchas FPIs y que luego tú a esa gente a los 4 o a los 5 años le digas, no, mira, esto búscate la vida fuera porque aquí no tienes capacidad de continuar, ni aun siendo, ¿no? A lo mejor Ana nos puede hablar de eso, ni aun siendo extremadamente bueno en lo que haces, puedes continuar porque ese embudo va funcionando. Sí, sí que creo que es importante apostar por programas de consolidación, no solo para el IP, sino para todas las diferentes etapas y todos los distintos roles, ¿no? Hablábamos antes del cuello de botella y me gustaría traer a la mesa una reflexión que no es propia, sino que de hecho escuché a algunos académicos en otra jornada, ¿no? Y es justo eso, no solo hay que apostar por la consolidación del IP. Cuando pensamos en un proyecto, de hecho, grande, en un proyecto que suponga una revolución, ¿no? Que cree un cambio al final en la ciencia. No estamos hablando de un proyecto que dura 3 años de un predoc o 3 años de un postdoc, ¿no? Estamos hablando de un proyecto a largo plazo donde necesitamos una experiencia de un técnico, al final una visión amplia de un postdoc consolidado que lleve a lo mejor trabajando en ese proyecto más tiempo, que pueda aportar, ¿no? Otras ideas que tú cuando acabas de llegar a ese proyecto pues no tienes, una visión muy importante que no tienes. Entonces al final consolidando esas distintas etapas creo que puede ser muy beneficioso para el sistema de ciencia español. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, hay un momento ahí en el que uno tiene que optar sí o sí por ser IP o por no serlo y tener muchas dificultades para consolidar y por poder seguir investigando. Estemos en el ámbito de la universidad, que es en el que yo estoy, también se plantea esta cuestión porque al final la Mónica Jales es la clave o simplemente para solicitar el R3 es una cuestión que se valora. También para generar cierto tipo de publicaciones tienes que ser el IP, no puedes hacerlo si vas de postre, al final no se evalúan. Igual que es una cosa demencial que tú tengas que decir el puesto que tienes como firmante y que al final eso condicione la valoración de tu trabajo en equipos además muy amplios, ¿no? Que hablamos de interdisciplinaridad, pero hablamos de proyectos, como decía Ana, que requieren el trabajo de muchísima gente. La idea del investigador aislado ni en humanidades ni en ningún ámbito tiene ningún sentido. Comentaban aquí y también, oye, si en la mesa estamos dando paso a las cuestiones online, pero si alguien, por supuesto, en la sala quiere intervenir, estamos abiertos, estamos generando un debate. Ahora nuestro señor presidente le daremos paso. Comentaba Gloria que salud mental e investigación. A mí es un tema que me preocupa por mi propia también trayectoria personal mucho, pero no lo hemos tratado voluntariamente, hemos intentado no solapar otros temas que se van a tratar en la jornada. Entonces, esta tarde tenemos perspectiva, salud mental a las 6, que yo creo que puede ser un tema que es clave y que además todo lo que estamos hablando es ansiedad, es miedo, es angustia, esta etapas de consolidación a donde nos llevan, esa es ansiedad que luego muchas veces cuando uno consolida tampoco se soluciona, porque la presión que se ejerce sobre esos investigadores, sobre esos IPs, también habría que darles ¿no? Que también tienen un peso muy grande. Sobre los IPs y sobre la gente que tienes en tu grupo, Sí, o sea, que no al está final consolidada. es muchísima responsabilidad también y eso genera, no sé, hay una pregunta de Carlos que dice, ¿con quién podríamos mejorar los problemas de financiación y burocracia? No sé si es un con qué podríamos mejorar y no sé si alguien de la mesa puede opinar sobre esto, creo que no estamos... A ver, sobre burocracia, es que como yo me acabo de incorporar al sistema español, lo estoy experimentando en carnes ahora mismo. Y solamente quiero contar una anécdota que creo que es muy ilustrativa. Cuando yo empecé a trabajar en Suecia, la primera semana ya estaba haciendo experimentos y en 2 semanas ya había terminado todo el papeleo que tenía que hacer con la universidad y todo. Aquí llevo 2 meses y medio, hice mi primer experimento la semana pasada. El resto del tiempo han sido más de 2 meses de resolver papeles, de problemas con los accesos a los sitios, porque, pues eso, había que rellenar 1000 papeles, mandar 1000 formularios, hacer 1000 documentos, hacer formaciones para las que ya estaba formada, porque era más rápido que homologar los papeles de la Unión Europea que yo traía. Entonces, pues creo que todas esas cosas se pueden optimizar y no creo que para todas ellas necesitemos la involucración del ministerio. Hay muchas cosas que se pueden solucionar a nivel de centro, yo creo.
No sé si es así o no, ¿eh? En mi experiencia, los centros también están muy prisioneros de las normas que se dictan desde el ministerio y al final parece que tenemos que justificar todo porque somos unos maleantes dispuestos a... Ese es el problema. El problema es que se nos trata como si, no sé, fuéramos a llevarnos no sé qué. No sé muy bien con estos recursos que tenemos qué esperan que hagamos, pero el problema yo creo que tiene que ver con nuestra propia trayectoria política, ¿no? Con esas malversaciones a gran escala que se trasladan a nuestro ámbito, que bueno, pues es esa hipervigilancia del Estado, ¿no? De estas cuestiones. No sé si Javier, pero vamos, prepárate, porque increíble esto. Javier. Muchas gracias a todos. Tenía una duda. Comparto completamente la idea de no utilizar criterios bibliográficos para evaluar a investigadores, todo el tema de Dora, pero ¿cuál es la alternativa? Esa es la pregunta. Fijaros, nos acaba de decir el representante del Ministerio que solo para el sexenio de transferencias se han presentado casi 16.000 solicitudes. Los que estamos evaluando, los que evaluamos planes nacionales, nos llegan cientos de evaluaciones. Yo lo que me he encontrado es que cuando evalúas sin criterios bibliográficos, algunos candidatos los conoces, introduces tus propios sesgos y a otros no los conoces, con los cuales introduces un sesgo peor, que es el sesgo de a esta persona no lo conozco. ¿Cuál es la alternativa que proponéis a los índices bibliográficos para poder evaluar la calidad de un candidato, que siempre es parte de una candidatura? La otra es la memoria. Eso entiendo cómo hay que evaluarlo. ¿Cómo evaluar al candidato o al equipo? Gracias. Es una gran pregunta para la que no tengo una respuesta clara si no solo hubiese solucionado el sistema desde dentro. Lo que es innegable, creo que es lícito hacer esta pregunta, que al final es donde queremos solucionar, pero el hecho de que sea difícil o que no sepamos cómo encontrar una alternativa no debe de ocultar el hecho de que es un problema el sistema que tenemos actualmente. Entonces, tal vez la solución hacia donde yo suelo tender es más hacia una transición más paulativa, donde no se trata de que de repente las publicaciones no tengan ningún tipo de peso en la decisión. Deben de tener peso, tal vez el nombre del sitio no tenga el de la revista en concreto no debería tener el peso que a veces tiene, más otros impactos dentro de la propia publicación y empezar a valorar otros méritos. Creo que estoy en una etapa súper temprana en mi caso, que a lo mejor me pilla un poco lejos incluso el poder contemplar qué otras cosas son las que se debería evaluar, pero es igual al final. Creo que es una pregunta muy amplia incluso dentro de la ciencia, cuando se hace sobre todo ciencia fundamental, que es entonces qué proyectos merecen la pena ser financiados, cómo sabes si un proyecto merece la pena más o menos, cómo evalúas esa parte. Es el mismo planteamiento que yo al menos no tengo ninguna respuesta en concreto, no sé si alguien de la mesa. Y A yo creo ver, también, yo- y perdona, depende también, claro, es que aquí entran, la ciencia es las muy amplia, ¿no? disciplinas. Muchas disciplinas, que creo que por ahí va Sí. Diana. A ver, yo creo que un elemento importante es el ámbito disciplinario, pero el otro es, o sea, el hecho de que un candidato o candidata haya publicado en revistas con cuartiles, eso tiene un valor, pero no tiene un valor que haya publicado 30 papers en lugar de 15, porque quizá los 15 son mejores y más sólidos que la persona que haya publicado 30. Entonces, esto no va a peso, pero en cambio sí que tiene que ver con la calidad de la revista. Después, yo creo que si en los paneles hubiera más gente, esa gente podría dedicar más tiempo y un tiempo de mayor calidad a evaluar todas las propuestas. Por ejemplo, se podría valorar la posibilidad de leer un artículo, aunque fuera en diagonal. Eso es algo que yo misma hago cuando tengo un poco de dudas, pero no lo puedo hacer si tengo que evaluar a muchos candidatos. Entonces, con más gente en los paneles y, no sé, una mayor implicación en poder, ¿no? Por ejemplo, para la Ramón y Cajal o para los Juan de la Cierva. Y otra cosa que iba a decir que ahora se me ha ido de la cabeza. Y en las Ramones y Cajales, alguna entrevista, por ejemplo, podría ser importante. Realizar entrevistas que ahora mismo nos están haciendo, ¿no? Y eso hace, pues eso, ¿no? Que puedas tener sesgos respecto a personas que no conoces y que quizá cuando las escuchas te das cuenta de lo sólidas que son. Y al revés, personas que pueden aparentemente tener un currículum muy, ¿no? Pues brillante porque tienen muchas publicaciones y después ves que son menos sólidas. No es fácil, pero yo creo que hay margen de mejora. Y además yo creo que va a tener un coste económico muy alto. O sea, si realmente si quieren implementar otras formas de evaluación menos cuantitativas y realmente más profundas, eso
necesariamente volvemos otra vez al término, a la vuelta, ¿no?, de tuerca de la financiación. Y yo creo que es una de las cuestiones que nos van a ocupar, porque estamos todos ahora mismo un poco paralizados, ¿no?, dentro de esta angustia de publicar, sobre todo en estas etapas tan tempranas. Ahora mismo, ¿hacia dónde diriges tus esfuerzos con Dora o con ese cambio de evaluación, ¿no?, tan intangible por ahora y tan difícil? Porque yo creo que nadie terminamos de ver cómo se va a poder concretar de manera No, y si práctica, puedo ¿no? añadir algo más, desde que se ha implantado Dora, los resultados de las convocatorias, yo estoy más perdida que antes. O sea, porque las personas que consiguen esas convocatorias, como mínimo antes pensaba, vale, pero ahora, no sé, consiguen las candidaturas personas que, no sé, con respecto a otras que yo no veo que haya una diferencia tan sustancial. Pues porque puedo mirar sus currículums y no veo que los que no las han conseguido, para mí, a personas que no han conseguido esas convocatorias tienen mejor currículum. Entonces no sé en qué se han basado más buenas publicaciones. Claro, la clave está en definir las reglas de juego. Si no definimos las reglas de juego, ese es el problema, que ahora mismo estamos en un momento de indefinición de reglas de juego que a todos nos afecta, pero claro, no nos afecta por igual dependiendo de en qué momento de la carrera científica nos encontramos, porque en estos 3 casos de aquí es perentorio saber cómo hay que jugar para no caerse, no salir fuera del embudo, ¿no? Mira, hay una cosa que justo es que lo estaba comentando ayer con un investigador en Estados Unidos. Yo volví hace poquito, establecí mi grupo hace poco, entonces creo que empatizo mucho todavía con vosotros porque hace nada he estado ahí, básicamente. Bueno, me considero joven todavía, aunque bueno, eso también es debatible. En cualquier caso, una de las cosas que yo comentaba ayer con este investigador, que es también un mentor mío, es que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, que siempre muchas veces nos fijamos, y yo me fijo mucho para las cosas buenas y para las cosas malas también, que las tienen. En el sistema público de salud, allí, ahora, por ejemplo, para toda la gente que está evaluando proyectos, los proyectos, las Arrow Ones, por ejemplo, que serían equivalentes a nuestros planes nacionales, son proyectos grandes también con bastante financiación, les han ahora los evaluadores metido un curso adicional para cómo neutralizar esos sesgos, ¿no? Los que decía Javi, un poco de decir, gente que conoces, gente que a lo mejor no conoces y por no conocerla también los sesgas, porque dices, bueno, esta gente a lo mejor no es potente en el campo, porque no es directamente tu disciplina, pero que te llega a lo mejor un currículum o un plan nacional para evaluar, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí que es importante y sí que es importante a la hora, por ejemplo, de cambios que se establecen en los sistemas de evaluación. Este sistema de evaluación de Dora nos ha llegado a muchos en el momento en el que empezábamos a evaluar y no necesariamente sabíamos cómo ponderarlo, ¿no? Entonces nos han llegado unos documentos, nos han dicho, estos son los nuevos criterios Dora y esto es lo que tú tienes que aplicar. Y gente que, pues eso, en las comisiones era más senior y nos intentaba a los juniors intentar explicar, tampoco tenían esa traducción de cuál era el criterio, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que quiero traer y que quiero discutir con vosotros es que es importante que se discutan nuevos criterios, o sea, no más es mejor, no tener 50 papers es mejor que tener 3 papers. Y la trascendencia, que también decía un poco Diana, hay currículums que no van a entrar en debate, ¿no? Porque esa gente, la gente que es realmente excelente no se cuestiona, es un poco la dark zone, ¿no? La twilight zone, lo que entra en debate. Entonces hay cosas que decía Diana, pues muchas veces, a mí me ha pasado también en comisiones, decir, vale, este paper es realmente seminal o no es seminal, es trascendente, ha cambiado un paradigma. Entonces, eso, ¿qué es lo que implica? Muchísima implicación por parte del evaluador, ¿no? Y muchas veces eso se puede hacer cuando tienes 5 expedientes, pero no cuando tienes 14 o 15. Entonces, yo creo que esa cuestión merece en sí misma, Borja y Iria, a nuestros académicos jóvenes y a Javier, yo creo que una jornada específica para debatir sobre estas cuestiones, porque estamos todos perdidos, los evaluadores por evaluadores, los evaluados por evaluados, los candidatos por candidatos, y tampoco tenemos tiempo, ya me han hecho así, me han dado un cortecito. Y bueno, yo creo que ha quedado bien, que ¿no? ¿Estáis contentos vosotros? Que es de lo que se trata a los ponentes y el público.
Y nada, muchísimas gracias. Aquí seguimos. Yo cualquier cosa que queráis, ya sabéis que no soy de número, pero soy de apoyo de la academia. El lunes estuvimos en Barcelona, hoy aquí, y os animo de verdad que hagáis esa jornada porque yo creo que ahora mismo es esencial. Todavía hay muchos investigadores que cuando oyen hablar de Dora piensan en la exploradora. Eso, no, el otro día todavía lo discutí. Digo, madre mía, esta gente todavía, o sea, todavía yo creo que es una cuestión que, y además hay tanto por debatir que se puede configurar una jornada muy interesante. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a Julio.